¿Sabes a qué insecto llamaban los mayas divinas flores de Dios? Lo sabrás en este viaje para explorar sabores y tradiciones vivas. Cada respuesta no solo es conocimiento, es una ventana más que se abre para observar al asombroso estado de Oaxaca. Recuerda que tu like impulsa a los datos mexas a seguir generando contenido. ¿Cuál es la capital del estado de Oaxaca? Oaxaca de Juárez. La ciudad mantiene arquitectura icónica y edificios representativos de una tradición cultural de más de 4 siglos, con 1000 monumentos históricos inventariados y enlistados. En el centro histórico pueden admirarse inmuebles de estilos barroco, churrigueresco, clásico, neoclásico francés, del Porfiriato y detalles de Art Nouveau y Art Deco. Al estar en una zona muy sísmica, su arquitectura se caracteriza por paredes gruesas y edificios bajos. El centro histórico de Oaxaca de Juárez y Monte Albán están inscritos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Qué lengua indígena es ampliamente hablada en Oaxaca? Zapoteco. Chahuigala, Saranuguela. El zapoteco tiene 62 variantes lingüísticas, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México. La familia zapoteca, una de las ramas más nutridas del tronco otomangue en número de hablantes, se divide en 2 grandes subfamilias, chatino y zapoteco. Los chatinos mantienen 7 variantes principales, todas concentradas en Oaxaca, mientras que el zapoteco se extiende por Oaxaca y parte de Veracruz, con alrededor de 40 variantes, no siempre mutuamente inteligibles. Binisa Ladu, Bininachish Kenda. ¿Qué bebida de agave es emblema de Oaxaca? Mezcal. El mezcal cuenta con denominación de origen desde el 28 de noviembre de 1994. En 2023 se certificaron más de 12 millones de litros. Oaxaca concentró 90.5% de ese volumen. La cadena incluye agave cultivado y silvestre. La especie predominante en producción certificada es agave angustifolia o espadín. Los procesos típicos incluyen el uso de horno excavado en tierra, uso de molino de piedra y destilación en alambique de cobre o filipino, resguardando técnicas comunitarias, aunque en procesos de fabricación industrial, algunas técnicas han sido reemplazadas por métodos que permiten una producción a mayor escala. ¿Qué festival celebra las tradiciones de las 8 regiones? Guelaguetza. El origen de la Guelaguetza se remonta a los rituales de agradecimiento que los antiguos zapotecas ofrecían a sus deidades agrícolas por las cosechas. Hacia 1932, y con motivo de la celebración de los 400 años de la ciudad de Oaxaca, el gobierno estatal organizó un programa con delegaciones de las 8 regiones del estado: Costa, Cañada, Mixteca, Sierra Norte, Tuxtepec, Sierra Sur, Valles Centrales e Istmo. Desde entonces, los 2 lunes posteriores al 16 de julio, la Rotonda de la Azucena en el Cerro del Fortín se convierte en un crisol cultural donde confluyen danzas, música, gastronomía, arte y artesanías que proyectan la identidad oaxaqueña ante el mundo. ¿Qué significa Guelaguetza en zapoteco? Cooperación u ofrenda. Guelaguetza deriva del zapoteco Gendalizá, que significa ofrenda, presente, cumplimiento. Designa un sistema de reciprocidad material y trabajo entre familias y comunidades, vigente más allá del espectáculo escénico. Guelaguetza es una palabra que para los zapotecos denota una participación cooperativa, un sentimiento de hermandad que proviene de la reciprocidad entre zapotecos. ¿Qué zona arqueológica es conocida por sus impresionantes vistas?
Monte Albán. En lo alto de una montaña se alza uno de los asentamientos más emblemáticos de Mesoamérica, Monte Albán. Aunque hoy lo conocemos por ese nombre, su designación original se ha perdido en el tiempo. Pudo llamarse Danibán, Montaña Sagrada, Daniveje, Cerro del Tigre, o que su nombre hacía alusión a las flores blancas del cazaguate que cubren el cerro. Surgió como una poderosa capital zapoteca en el corazón de los valles centrales, alrededor del 500 antes de nuestra era. Desde entonces y durante más de un milenio, fue un centro político, religioso y cultural de enorme influencia. ¿Qué insecto es una botana tradicional en Oaxaca? Chapulines. Los chapulines se tuestan con ajo y sal, a veces con chile o limón. Aportan proteína de alta densidad, se consumen en tlayudas, quesadillas o como botana y forman parte de economías locales estacionales. Los mayas se referían a los chapulines grandes, las langostas o Schistocerca paranensis como divinas flores de Dios. ¿Qué platillo oaxaqueño se arma con una tortilla grande, firme y ligeramente correosa? Tlayuda. Tlayuda o clayuda deriva del adjetivo tlayudo o clayudo, que significa fuerte, correoso, resistente. La tortilla se cuece más tiempo en el comal, lo que le da firmeza y permite armar el platillo con asiento, frijol, quesillo y complementos. Según investigaciones de Michael Swanton y Sebastián Van Doesburg, quizá la primera vez que aparece de forma escrita sea en la novela costumbrista El cielo de Oaxaca, de Arturo Fenochio Rosas, donde un personaje dice: Le voy a dar unas tortillas que me dieron en una casa de por las nieves. Aquí están las tortillas, algo tlayudas, pero no le hace. ¿Qué famoso queso se utiliza en la tlayuda? Quesillo. El quesillo, conocido fuera del estado como queso Oaxaca, es uno de los más populares de México y tiene reconocimiento internacional. Su textura es elástica, fibrosa y suave con sabor ligeramente ácido, cremoso y salado. Al calentarse, se derrite sin formar grumos, lo que lo hace ideal para quesadillas, tortas, tamales, chiles rellenos, entre otros platillos. Aunque se produce en distintos lugares, su origen se atribuye al estado de Oaxaca, específicamente al pueblo de Reyes-Etla, donde según la tradición fue creado accidentalmente en 1885 por Leobarda Castellanos García, una joven indígena de 14 años. No hay registros que la corroboren, pero esta anécdota ya es parte de su mística. ¿Qué playa es conocida como la capital mexicana del surf? Cicatela. Playa Cicatela, en la localidad de Brisas de Cicatela, al oriente de Puerto Escondido, Oaxaca. Se extiende a lo largo de 3 kilómetros y su nombre significa en náhuatl, lugar de espinas grandes. Su fama proviene del surfing. Año con año alberga torneos nacionales e internacionales y es una de las playas más concurridas, con olas que alcanzan hasta 6 metros y corrientes poderosas, por lo que le apodan el Pipeline mexicano. Los conocedores la ubican en un cuarto nivel de adecuación, apta para surfistas de todos los niveles. Nivel 1 completado. Si llegaste aquí significa algo. Te gusta mucho Oaxaca. A nosotros también. Oye, no te vayas. Y para que vean que aquí los consentimos, aquí va su pilón. ¿Qué danza tradicional oaxaqueña se realiza con máscaras de madera tallada y representa una lucha entre fuerzas opuestas? Responde al pilón en los comentarios. Si eres el primero en contestar correctamente, te mencionaremos en nuestro próximo video como miembro honorífico del canal. Pero espera, esto no ha terminado. Ahora viene